Ya, sí, ya estamos grabando. Perfecto. Listo. Listo, gracias, David. Bueno, entonces, ¿quién quiere arrancar con criptomonedas? Yo de pronto, pues, puedo hacer como un marco en este debate, un poquito como desde la perspectiva económica de qué es como una moneda, ¿sí? Una moneda, pues, tiene como algunas funciones, ¿no? Eh, digamos, en vez de usted hacer un trueque, pues la moneda justamente le sirve pues para hacer más efectivo el intercambio de bienes y servicios como medio de pago. Anteriormente se acostumbraba a que las monedas estuvieran respaldadas, ¿sí? Casi siempre por oro. O sea, digamos que cuando los billetes circulaban anteriormente, pues esos billetes realmente valían lo que decía la impresión, porque realmente había pues como gobierno, como Estado, un depósito, ¿sí? Que respaldaba eso en lingotes de oro, ¿sí? Pero eso digamos que de un tiempo para acá, eso ya no aplica. O sea, no es que haya, sí tienen los gobiernos pues inversiones en oro, pero no toda la plata que está circulando realmente está respaldada en ello. Eh, y pues hay algunas monedas, obviamente, eh, muy pocas en el mundo, sobre todo el dólar, sí, tal vez la libra esterlina, tal vez el franco suizo, el yen japonés, el euro, eh, que son, digamos, monedas en donde la gente tiene confianza y esas monedas, pues aparte de en esos países servir como medio justamente para intercambiar bienes y servicios, pues sirven también al inversionista, ¿sí? Como un refugio, porque tienden a ser monedas estables, ¿sí? Y digamos que hay algo ahí como de seguridad, ¿sí? Entonces, esta introducción la hago pues desde la perspectiva de un economista, ¿sí? Eso es lo que a uno le enseñan, en, digamos, cuando le van a empezar a hablar del dinero. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esa introducción, pues los empiezo a escuchar. Después de lo que yo busqué, todos apoyaban que las criptomonedas como que eran algo real, no eran especulación. Eh, pues la diferencia sería que entonces pues aquí el dinero no estaría centralizado o vigilado esas transacciones por un ente central, sino que es cuestión de los usuarios hacer sus transacciones, ¿no? Entonces, pues, por lo que yo encontré, como que por todo lado decía que eran, sí, que era básicamente una realidad que ya empezó y que va a seguir en el futuro. Ahí David toca un tema interesante y es el tema de regulado, ¿sí? Regulación. Mm, Mire que, por ejemplo, claro, recuerden que uno como inversionista, ¿qué es lo que debe hacer? Tratar de comprar el activo, ¿sí? O el bien cuando el precio está bajito, ¿sí? Y tratar de venderlo cuando, cuando está muy alto. Esa es como pues la regla básica de un inversionista en cualquier tipo de activo, ¿sí? Llámese comprar un inmueble, llámese comprar una acción, llámese comprar una criptomoneda. Entonces, eh, en algún momento, el Bitcoin, estamos hablando de hace un par de años, alcanzó unos niveles como de, eh, no me acuerdo, 30.000
dólares por Bitcoin, creo que fue en ese momento hace un par de años. Y ese fue como el punto más alto y de ahí se desplomó, ¿sí? Y entonces cuando se desplomó, pues yo empecé a ver, bueno, aquí puede haber una oportunidad, ¿sí? Para comprar Bitcoins porque están baratos. Entonces, empecé a averiguar, por ejemplo, yo les he mostrado la página de Scandia, ¿sí? Que es un fondo de inversiones, digamos que lo vimos desde la perspectiva de las pensiones, pero también hay posibilidades ahí de invertir y ellos te ofrecen diferentes fondos, ¿sí? Ellos te dicen, dependiendo de lo que uno quiera, ¿sí? Entonces puede haber un fondo que sea solo de acciones, puede haber un fondo que sea de pronto de renta fija, ¿sí? Los famosos CDTs, certificados de depósito a término, o puede haber un fondo que invierta en oro, puede haber un fondo que invierta en petróleo, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunté, ¿no tienen un fondo que invierta en criptomonedas? Entonces la respuesta fue, es que no está regulado el Bitcoin, por ejemplo, y las criptomonedas, entonces nosotros, pues como estamos supervisados por la superfinanciera, pues nosotros no nos metemos en esos temas donde no hay regulación, ¿sí? Entonces, digamos que ahí David toca pues un tema bien interesante y eso digamos que hace que no sea tan sencillo que usted invierta en criptomonedas, ¿sí? Como puede ser que usted invierta en lo que le di de ejemplo anteriormente, acciones, oro, petróleo, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tienen por contar? Profe, a mí me pareció curioso la parte de privacidad, ya que pues los datos no los tiene una entidad que se pueden ver vulnerados, ¿no? Sino que es pues algo, no entendí muy bien lo del blockchain, pero es algo que queda como asegurado entre unos algoritmos mucho más avanzados. Y también me acordaba de cuando presentaron uno de los iPhone, que es posible entonces hacer como diferentes niveles de encriptación, ¿no? Y uno de ellos pues puede aprovechar, digamos, el potencial que tienen ahora nuestros celulares para jugar con algoritmos, llámese contraseña, llámese huella, llámese Face ID, que pues necesitarían muchísimo más poder de procesamiento para poder encriptarse, pero pues ahorita lo tenemos en el bolsillo. Es como que eso también me gustó, que es teóricamente más seguro que un banco. Ok, Pero que mira, ahí, por dale. ese lado es como sensible el tema, porque de por sí la naturaleza del blockchain hace que las transacciones no sean privadas entre comillas, ¿no? O sea, sí son privadas, pero pues uno puede entrar a mirarlas. El tema de lo interesante con las criptomonedas que funcionan en blockchain es que para entrar a ese blockchain yo no necesito poner mi nombre. Sí, yo puedo tener propiedad sobre una criptomoneda sin problema. Entonces, la manera en la que funciona eso es, uno nunca tiene en su propiedad, o sea, uno nunca posee y puede destruir la moneda que está asignada a uno, sino que uno tiene, o sea, dentro de la blockchain, que es como este universo descentralizado, uno tiene propiedad, sí, a mí me asignaron propiedad sobre una o unas criptomonedas, esas me corresponden a mí. Y lo que yo puedo hacer es asignarle esa propiedad a otra persona. Entonces, el momento en el que yo muevo una blockchain, todo ese movimiento que yo hice, que dice que yo muevo una blockchain, yo muevo una propiedad de una criptomoneda en una blockchain, esa transacción es rastreable. Pero como yo no necesito poner mi nombre para decir que esa criptomoneda era mía, sino que yo con cualquier billetera simplemente
toma propiedad de esa criptomoneda, pues entonces sí es anónima en cierto modo. Pero es interesante porque finalmente si hay gente que ofrece el servicio de encontrar qué pasó con tu Bitcoin, porque pues como es una cosa que uno puede guardar esa propiedad con un código en un disco duro y uno puede botar el disco duro, uno sí puede perder una Bitcoin. No te la pueden robar, pero sí la puedes botar. Entonces, pues, no sé, es interesante, pero al mismo tiempo hay otras partes que como que no me cuajan. Ok, Daniel, de pronto tú fuiste como un poco, o sea, tú fuiste bien descriptivo y bien específico a la hora de mostrar como el funcionamiento, pero tal vez de pronto en la clase, pues hay personas que están un poquito más alejadas del tema, entonces no sé si quisieras profundizar un poquito en, digamos, si quisieras comprar Bitcoin, ¿qué tendrías que hacer? ¿Sí? Eh, que es como de pronto un poquito lo que hay detrás, que algo de esto alcanzaste a contar, pero de pronto de como describir un poquito el paso a paso para que los que de pronto no lo tienen como tan claro lo vayan entendiendo. Ok, ok, profe. Pues empezando por algunas de las cositas que mucha gente se pregunta. La primera que siempre se preguntan es, pues las monedas normalmente tienen que estar basadas en algo, algún bien, ¿cierto? Finito, porque si no, la moneda no tiene valor absoluto ninguno. Eh, Todas las monedas hasta ahora están basadas en alguna operación matemática, entonces uno puede minarlas y por ende el hecho de que uno pueda minarlas es finita de combinaciones que yo puedo encontrar. Por ejemplo, la Bitcoin está muy interesante en este momento porque creo que solamente quedan aproximadamente 2 billones de Bitcoins por minar. Y eso es menos del 2% de las Bitcoins que están disponibles. Cuando tú dices Entonces, ya va a minar, llegar un punto donde ya uno va a poder conseguir Bitcoins nuevas y ya la moneda va a quedar, entre comillas, estable. cuando tú dices minar, ¿qué sinónimo le darías a la palabra minar? Nada, minar es como suena, profe. Hace cuenta que uno está buscando oro. Entonces, para cada vez que entre más cerca esté yo al punto que se acabe el oro, necesito minas más y más grandes con más y más gente. La diferencia es que pues, las minas de la criptomoneda no son con gente, sino que son con poder de procesamiento. ¿Sí? Entonces yo compro un resto de tarjetas gráficas y empiezo a minar criptomonedas. Entonces estas tarjetas gráficas empiezan a correr operaciones para encontrar ese, digamos, había una criptomoneda que era de los números primos. Entonces, para encontrar números primos, pero pues no son números primos, pues como, ah, no, que yo encontré el 5 uy, qué raquera. No, es como un número primo, pues que tiene 457 dígitos y es una cosa, pues, súper complicada de encontrar. Y al encontrarlo, yo tengo propiedad sobre esa criptomoneda eh, dentro del blockchain. Entonces, el hecho de minar es así como suena. O sea, va a llegar un punto donde uno va a estar buscando oro y no va a haber. Ok, Entonces, Eh, pero pues igual hay otras criptomonedas que uno podría minar en el momento en el que la mina de uno quede completamente inútil. Pero entonces si yo quiero comprar una criptomoneda, hay dos maneras de adquirirla. Pues tres. La primera es, como les dije, minarla. Entonces, si yo tengo un computador que tiene un poder decente y la verdad, pues la energía en la zona donde vivo no es tan cara, yo podría hacer el cálculo a ver si me uno a una piscina de minado. Una piscina de minado es casi muchos computadores se conectan entre sí y comparten su poder de procesamiento para minar una criptomoneda, cualquiera. De las que se pueden minar, hay unas que no se pueden minar. Y en ese sentido lo que hacen es cuando ya esa piscina encuentra la criptomoneda, se dividen dependiendo de cuánto poder usó cada computador, esa moneda. ¡Pum! Se la reparte. Entonces, esa es una manera de conseguir criptomonedas. La segunda es
comprándola y cambiándola por dinero. Hay muchos servicios, hoy en día pues el más popular es Coinbase, eh, que te permiten cambiar dinero del que conocemos ahora, por una criptomoneda. Hay muchas billeteras, Coinbase lo hace, hay muchos brokers de, de, pues de trading que lo hacen. Lo importante en el momento de escoger una billetera cripto es revisar muy bien cuáles son las opciones que yo tengo de que esa billetera cripto, eh, cómo puedo guardar la criptomoneda, porque hay mucha gente que le gusta imprimirla, por ejemplo, y guardarla en papel para que sea pues completamente análoga. Hay mucha otra gente que le gusta guardar el archivo de la billetera en una USB y que vaya siempre consigo. Entonces, esas opciones son importantes, sobre todo porque el hecho de que tu billetera esté conectada a Internet, si está en tu computador o algo, la hace vulnerable a pues, que haya algún ataque. Eh, y la última es ofrecer algún servicio a cambio de Bitcoin. Entonces, hay muchas páginas que hoy en día te permiten hacer servicios de freelance y recibir Bitcoin como parte de pago. Entonces, pues, esa es otra de las claras en donde, digamos, eh, si uno no quiere tomar ese riesgo de cambiar dinero real y la Bitcoin está pues muy inestable, siempre ha sido muy inestable, se mete un bajonazo y uno quede pelado, pues uno puede empezar a examinarla o puede empezar a cobrar por ella y ya básicamente es como un intercambio donde no perdió dinero, perdió tiempo, pero no perdió dinero. Bueno, muchas gracias, Daniel, ahí por la precisión. Yo realmente, pues no estoy como muy familiarizado con el tema del minado. Yo, como les comentaba hace un par de años, pues que estuve como averiguando, que vi yo. Yo vi como, hagan de cuenta, un cajero electrónico, ¿sí? Que tenía, pues, publicidad de Bitcoin. Vi tres aquí en Cali. Vi uno en el centro comercial Pasarela, vi otro en el centro comercial Centenario y vi otro en Unicentro, ¿sí? Y entonces averigüé, sí, justamente pues lo que dijo Daniel, pues hay que descargar una billetera en el celular, una aplicación. Entonces, una vez descargada, pues tú metes tu tarjeta a uno de esos cajeros, tarjeta débito o tarjeta crédito, y entonces cambias tus pesos colombianos por bitcoins. Entonces en pantalla te aparece al final de la transacción un código QR y con el celular lo escaneas y entonces te quedaron unos bitcoins en tu billetera, ¿sí? Pero esa opción del minado no la conocía y ahí pues te pregunto, Daniel, o sea, eso literalmente hay personas como metiéndose a estas minas de quiénes son públicas, son, ¿cuál es el Uno puede montar negocio? una mina. Uno puede montar una mina. De hecho, hay unas minas gigantes. Sé de dos minas muy grandes acá en Cali, minas enormes en las partes más nórdicas del planeta, pues como por allá por Eslovenia y todo eso, porque la refrigeración pues es pasiva, ¿sí? Como ya están frío todo el tiempo, no hay que enfriarlas. Pero hay unas minas, las machas, y se hacen un resto de plata, profe. Había una mina en China que encontraron, en China es ilegal minar. Em, Hace 2 años y esa mina se estaba haciendo una Bitcoin por día. De eso, no, minar una Bitcoin por día. Pero era tal la cantidad, o sea, ahí empiezan a tener algunas complicaciones como, y el debate que ha habido, sobre todo este año y el pasado, porque no sé si sabes del tema de los NFTs, profe. No, no. Bueno, los NFTs haz de cuenta una criptomoneda, pero no es una criptomoneda, sino que es una pieza de datos, entonces es arte. Yo hago una pintura
Photoshop en mi computador, la subo al blockchain de Ethereum, que es una criptomoneda, otra. Ese pedazo de arte forma parte ya del blockchain y ya uno empieza a comprar la propiedad sobre ese pedazo de arte. Hay NFTs que se han vendido por 68 millones de dólares. Eso es como una medio huevonada porque lo único que uno compra pues es el derecho a decir yo soy dueño de eso, pero tú le puedes dar clic derecho, copy y lo pegas en tu computador y ya. Pero pues yo soy dueño del original. Entonces, los debates que han habido últimamente es del tema de cuál es como la conciencia ambiental que tiene uno comprando en estas criptomonedas, porque si uno tiene que hacer para conseguir una criptomoneda, se ven directamente afectadas pues con la cantidad de procesamiento que uno tuvo que meterle y por ende energía y por ende pues tiene una huella de carbono la match. Es decir, si uno compra un NFT ahora, el solo hecho de comprarlo está aproximando pues que eso sería lo equivalente a 4 horas con la huella de carbono que genera, solamente la cantidad de transacciones y de dispersión que tendría que hacer ese pedazo de datos en el blockchain. Entonces, hay mucha gente investigando ahora cómo hacer para que el blockchain tan grande y tan complejo que tiene estas criptomonedas sea más efectivo en el sentido en el que, pues, nos vamos a morir si cambiamos a Bitcoin porque pues no es ecoamigable en ningún punto. O sea, es uno más daño que bien. Ok. Hay otro de los temas que tocaron, era el tema de la trazabilidad de las transacciones, ¿sí? Y eso está ligado como a la primera observación que hice del hecho de que las criptomonedas no son reguladas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, compro armas, ¿sí? a un país del exterior, ¿sí? Y le pago pues a través de una transferencia bancaria, entonces pues digamos que eso tiene trazabilidad, o sea, queda registrado que yo compré armas, pues y si no tengo los permisos debidos o algo, pues me puedo meter en un problema, ¿sí? Y digamos que están ahí los soportes bancarios para mostrar que efectivamente yo hice una transferencia para pagar esas armas. Entonces, digamos que de lo que se habla también con las criptomonedas es que justamente pues pueden ser medios de pago para actividades ilegales, porque si bien Daniel nos estaba diciendo que sí hay forma de hacer una trazabilidad, pues de pronto por el hecho digamos, de no estar regulado, pues no hay como todo un tema institucional que esté pues permanentemente como revisando. Entonces, es una de las críticas que hay es que sí pueden ser medios de pago, nuevos medios de pago, pero para actividades ilícitas, ¿sí? ¿Qué otro tema de pronto leyeron o investigaron o han escuchado? Yo el fin de semana escuchaba una entrevista que le estaban haciendo en el canal Bloomberg al cofundador del banco JP Morgan Chase de Estados Unidos. Y entonces, digamos que él decía que si bien ellos no, pues cuando un inversionista está armando un portafolio de inversión, pues el inversionista trata de diversificarse. Entonces compra algo en acciones, compra algo de pronto en oro, algo en renta fija. Él decía, nosotros ya pues hay clientes con interés en invertir en parte de su dinero en criptomonedas. Entonces nosotros no lo hacemos directamente, pero por ejemplo, pues les sugerimos
que trabajen de la mano, por ejemplo, con algunas de estas entidades como el Coinbase, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, fíjese que, pues, sí ya, a pesar de no estar regulado en muchas partes, el interés de los inversionistas en diversificar su portafolio y tener algo de criptomonedas en él, pues va haciendo que de alguna manera se vaya trabajando de la mano, pues para que realmente se pueda constituir como en algún tipo de inversión. Él también decía que pues se basa básicamente el Bitcoin en un tema de confianza, ¿sí? Eso es justamente lo que hay ahí detrás, la confianza, ¿sí? Entonces, pues las criptomonedas, según él, van a seguir vigentes, ¿sí? En la medida en que prevalezca la confianza en ellas. Si hay algún incidente que deteriore el tema de la confianza, pues podrían, digamos, de tener este furor o auge que están teniendo hoy en día, ¿sí? Ahora, usted se pone a analizar esas frases que dice él, pues de alguna manera no es nada distinto a lo que ocurre con las monedas, ¿no? ¿Por qué la gente de pronto se refugia en el dólar? ¿Sí? Porque el dólar es como el patrón de referencia a nivel mundial. Porque hay confianza, ¿no? Porque es la economía más grande, ¿sí? Y entonces, digamos, pues los otros países pueden tener dificultades económicas, pero Estados Unidos pues siempre las tendrá en una menor medida, ¿sí? Pero eso también puede cambiar, o sea, no necesariamente puede ser así siempre. Eh, Estados Unidos es un país que usted le mira el nivel de endeudamiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta frase la podemos amarrar con el debate que hacíamos en la clase anterior. Yo les decía que las calificadoras de riesgo, que son como los data crédito, buscan que los países mantengan sus finanzas, su relación ingresos-egresos como relativamente balanceada, o sea, no que usted se gaste de manera permanente más de lo que le ingresa. Justamente ese es el tema del porqué de una discusión de reforma tributaria, ¿sí? Porque pues están buscando, digamos, de qué manera se generan más ingresos para el Estado. Pero si usted pone a ver, hay como un tema de la doble moral ahí, ¿no? Estas firmas calificadoras de riesgo nunca le bajan la calificación a Estados Unidos, y Estados Unidos es un país, digamos que desde tiempo atrás viene justamente ampliando esa brecha entre que es más lo que se gasta que lo que le ingresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Trump hizo una reducción de impuestos súper importante, o sea, eso es lo que, para las empresas, eso es lo que hace aumentar el déficit, ¿sí? Ahora Biden saca pues unos proyectos de lucha contra la pandemia también por unas cifras gigantescas y un plan de reactivación y de inversión en infraestructura también gigantesco. Entonces todo eso tiende a desampliar justamente esa brecha, pero hay tanta confianza pues en que Estados Unidos es Estados Unidos, digamos que el dólar nunca lo ve usted que pierda muchísimo valor frente a las monedas por periodos de tiempo pues muy prolongados, ¿sí? Entonces, ese es un tema. El tema también, digamos, de la confianza del que hablan ustedes está ligado a, pues a muchas cosas. Yo veía hace poco unas noticias de alguien había perdido como la clave de acceso a su Bitcoin. Entonces tenía como esos Bitcoins ahí embolatados, pues eso no aplica, digamos, como en el sistema financiero tradicional, ¿no? Usted perdió la clave de su tarjeta débito y no se acuerda, y pues tiene que dar una vuelta, pero la recupera. Aquí el tipo tenía esa inversión de bitcoins hace mucho tiempo y se le habían valorizado muchísimo, pero estaba enredado pues para
para poder hacer uso de esa plata, ¿no? No sé si finalmente lo logró o no. Rubén, Sí, ¿qué hubo, David? yo tengo otro punto ahí para el debate de las criptomonedas. Hablando de confianza, me resultó entonces en la cabeza el tema de las cuentas de banco, que pues para mí cada vez se están volviendo como más obsoletas, estas cuentas de banco tradicionales que pues que nos ofrecen a los consumidores, que pues tienen estos impuestos, estas cuotas de manejo, y ahorita pues hemos visto un movimiento hacia estas billeteras virtuales como Nequi, como Apple Pay. Entonces para mí la criptomoneda sería como otro paso en esa evolución de la billetera virtual, más que todo pues ahorita en una economía globalizada y nosotros pues que somos diseñadores que podríamos trabajar fácilmente como freelance en esa economía globalizada, porque pues te salen menos impuestos y también es menor el tiempo para hacer esa transferencia, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tú dices puede ser un medio de pago, eh, digamos, sustituto. Lo que pasa es que no necesariamente ese es el único. Digamos, para eso que tú estás hablando, eh, tú podrías, bueno, digamos que hay como varias formas en caso que tú fueras freelance y tuvieras clientes en todas partes del mundo, habría como varias posibilidades de pronto para tratar de que te paguen, ¿sí? Alguna opción podría ser, por ejemplo, eh, en algún momento que tú estés en el exterior, ¿sí? Panamá, Estados Unidos, podrías tratar, por ejemplo, de abrir una cuenta en un banco, ¿sí? Y eso de alguna manera, en estos lugares, pues, mucho más globalizados, te podría facilitar justamente que te paguen de diferentes partes del mundo, ¿sí? También estaría la posibilidad, por ejemplo, de buscar aquí un banco que no sea local, sino que sea internacional. Aquí, por ejemplo, eh, pues está como el Helm Bank o está, creo que Colpatria fue que adquirió al Citi. Eh, entonces, bueno, entonces ahí cuando lo adquirió, pues perdió justamente ese sentido internacional tal vez. Pero hay algunas opciones, ¿sí? De bancos que están en diferentes partes del mundo. De hecho, estaba escuchando que el banco Chase, justamente el JP Morgan Chase, quería como abrir un punto acá en, en Colombia. Pues no un punto, entrar a competir en el mercado. Pero efectivamente, lo que planteas, pues sí, digamos que de alguna manera. Ahora, ahí también habría que ver qué tan fácil es deshacerse de los bitcoins, porque si bien te pueden estar pagando en tu billetera en bitcoins, pues de pronto acá tendrías algunas restricciones para gastarlos, ¿sí? Porque no todos, pues, de hecho son pocos los almacenes que te los pueden recibir, que lo tienen como codificado como medio de pago. Pero digamos que hay algunas tendencias, ¿sí? Por ejemplo, este Elon Musk se, se, se está metiendo en el tema de criptomonedas, de Bitcoin. Él ha hecho una compra bien importante y ha hecho pronunciamientos también de otra que es conocida como el Dogecoin. Y él está, digamos, implementando que sus vehículos Tesla, la gente los puede adquirir como a través de las criptomonedas, ¿sí? Entonces, cada vez más puede que esto vaya cogiendo fuerza y se vaya, digamos, masificando, ¿sí? ¿Algo más, muchachos? Yo por ejemplo,
digamos que desistí un poco de seguir adelante con esa iniciativa de comprar esos bitcoins en ese momento que estaban baratos y realmente, pues, si lo hubiera hecho, de pronto hubiera ganado una buena cantidad de dinero. O por un par de razones, o sea, eso es un tema en donde, sí, listo, sí, yo me puedo deshacer de esos bitcoins justamente consumiendo en los establecimientos donde lo tengan reconocido. Pero como no son muchos, ¿sí? A veces se siente uno que se podría de pronto encañigar. Y la otra opción de deshacerse de ellos es, bueno, no los quiero, entonces voy a venderlos. Pero entonces, lo que, digamos, entendí de esa metodología que tenían en esos cajeros que les dije, era que uno como que pone la solicitud de que se vendan, pero no es inmediato, ¿sí? O sea, no es que ahí mismo yo esté parado en el cajero y haga la conversión nuevamente de bitcoins a pesos, sino que queda como montada una orden hasta que aparezca alguien interesado en comprarlos. Entonces, pues yo sin conocer mucho al respecto, esa plataforma, pues yo decía, bueno, pero ¿y qué? ¿Y si no aparece la otra persona rápido, eso qué pasa ahí? Luego no volví a ver el cajero de Unicentro, ¿sí? Entonces eso me causó de pronto como mala espina y finalmente pues no, no lo hice. Pero sí, son alternativas que están sobre la mesa, ¿sí? Imagínese, es una forma de estar un poquito asociado a lo que decía David, eh, que a uno le puedan pagar o que uno pueda mover la plata por ahí, ¿no? Imagínese una situación de, no sé, de guerra, ¿sí? O de un problema caótico, una revolución, digamos, un gobierno distinto que a la gente no le guste y se quiera ir del país o alguna situación así de emergencia como las que les describo, eh, pues a veces si usted necesita salir rápido, de pronto pues tener la tarjeta de débito de pesos colombianos en otra parte del mundo, pues puede que le genere problemas porque no puede acceder de pronto a la plata tan fácil, ¿no? Entonces, eso podría ser una forma de una salida de usted rápido con algo de dinero, o sea, convierte ese efectivo que usted tiene en esa tarjeta de débito y sale corriendo al aeropuerto o algo y allá ya con su billetera de bitcoins, alguna aerolínea le recibe, compra los tiquetes y salió, ¿sí? Estoy hablando pues de una situación caótica. Yo imagino, Pues, no, por ejemplo, un venezolano ganando en bitcoins allá en su país. claro, digamos que sí, es un buen punto, digamos que sí, sí, sería una forma de hecho creo que lo hay, ¿no? Ya empieza, pues no propiamente en Bitcoin, pero creo que hacen mucha tercerización, sobre todo así de diseños de aplicaciones y de página web, es gente que está trabajando en Venezuela y la contratan desde otros países y pues se vuelve pues mano de obra muy barata porque le pagan y, y pues efectivamente por el cambio le favorece. Entonces sí, miren que es como justamente una alternativa pues y hay varias, ¿no? Bitcoin es tal vez la más conocida eh, y de pronto, pero hay muchas. Eso yo tampoco ahí he entendido muy bien, por ejemplo, creo que James Rodríguez iba a lanzar su propia criptomoneda. Había otras personalidades también que en teoría tienen su propia criptomoneda, pues yo ahí sí digo, uy, pero ahí sí ya se vuelve un tema muy restringido, ¿no? Porque imagínense, pues
¿Qué medio de pago puede hacer uno ahí con la criptomoneda de James, por ejemplo? O sea, eso sí, pues qué establecimiento la va a tener configurada, cada vez menos. Ajá, Esperanza Gómez también tiene una. Entonces, Una eso, pregunta. sí, Pues ahorita viendo que las personas, por decir así, naturales, pueden crear su criptomoneda, ¿sería posible, no sé, como tener una utopía, como tener, decimos, una aldea, eh, por decir así, una comunidad que se base en una criptomoneda privada, en una criptomoneda interna? bueno, ese es un buen punto y, y de pronto puede estar empezando a ocurrir porque justamente ya hay países que están empezando a diseñar su, su criptomoneda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un país que va avanzado con esto es la China. Entonces, Pensé que iba a decir Venezuela con el Petro, profe, y iba a llorar un poquito. bueno, digamos que sí, eso también pues fue un intento ahí de Maduro, pero, pero digamos pues que es pues algo como muy marginal pues en el mundo. Pero China, digamos, segunda potencia económica, eh, va más adelantada en este sentido, entonces pues el yuan está también de manera digital, ¿sí? Entonces, esto también pues como que pone a pensar incluso la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el banco pues de la República de allá, ya también habla, ¿sí? En esos términos de empezarlo a mirar. Entonces, estamos pues digamos que en un mundo nuevo y entonces apenas vamos dilucidando qué es lo que podría llegar a ser, pero justamente eso va ligado a la pregunta de David. Podemos estar ante, digamos que los países vayan migrando de las monedas como las conocemos hoy en día a, pues que tengan monedas digitales. ¿Listo? Bueno, entonces eh, ese era pues como el debate que queríamos pues traer aquí a la clase, muy de moda. Creo que ha sido, pues ha generado mucho valor para todos. Hemos aprendido cositas nuevas y estamos ya más familiarizados con esto. Bueno, hoy les tengo un invitado que ya veo que está conectado ahí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días a todos. ¿Cómo van? Voy a prender la cámara por acá. ¿Qué tal todos? ¿Cómo Listo. están? Todo bien, todo bien. Bien, entonces les cuento, ¿ya lo conocían, lo distinguen o no? Vos sos Hopi, ¿cierto? Pues Sí. sí, en los primeros semestres lo alcancé a ver por ahí por el taller a lo mejor. Y también Sí, con el Está cuento hablando con de la vaina para Parkinson. David. Sí. pues resulta que Juan Pablo fue uno de mis primeros alumnos cuando yo llegué a ICESI a dictar gestión financiera. Fue de los primeros grupos que, que tuve. Pues tengo muy buenos recuerdos de Juan Pablo, un estudiante piloso, de pronto no el más aventajado con los números, pero sí le metía ganas, preguntaba, y muy querido pues en su grupo de clase por todos sus compañeros. Entonces, pues justamente Juan Pablo en esta modalidad virtual, todos pues queremos regresar a la universidad ya a clases presencial, a socializar, a compartir, pero yo he tratado como de dejarle a los muchachos algo que el día de mañana muy seguramente no van a poder tener en la presencialidad y es de vez en cuando hemos traído pues algún invitado como para que nos comparta experiencias. No habíamos tenido, bueno, solo hemos tenido una mujer egresada de la carrera de diseño, y tú vas a ser pues como el segundo. Es chévere también para ellos porque a través de lo que nos vas a compartir, de alguna manera les puede servir a ellos como experiencia profesional, que vayan orientando un poquito como por dónde
dirigir sus carreras. Y chévere, pues eres emprendedor, entonces también ahí les vas como a dar algunos tips de por dónde conseguir recursos, de qué competencias tienen que desarrollar a la hora de guerreársela emprendiendo. Y chévere también despertarles un poquito la conciencia de lo importante que son las finanzas. Yo sé que a veces esta clase para estudiantes de diseño puede de pronto no parecer serlo, pero en la medida en que ellos vayan tomando conciencia de ello, pues muy chévere. Muchas gracias, Juan Pablo, pues por aceptar la invitación. Es un gusto pues tenerte de nuevo por aquí, Ceci, aunque sea de manera virtual. Profe, nada, no, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Pues, de hecho, pues les confieso, muchachos, profe, a mí al principio me pareció raro, precisamente por lo que decía el profe. Por ello, en los temas financieros, pues de hecho, nunca fui como, los números nunca han sido como eso que me ha traído mucho, sin embargo, es algo como necesario en este punto. Yo creo que les puedo contar como un poquito de mi historia cuando salí de la universidad, como qué me puse a hacer. Eh, y después como en ese camino profesional, no sé qué decisión tomé o en qué momento financiero, pues, financieramente hablando, puede tomar la decisión de decir, listo, me voy a independizar y voy a empezar a montar lo mío, porque ya los números de alguna u otra forma están cuadrando. Igual muchachos, si en algún momento tienen alguna pregunta, tienen una duda, una inquietud, algo que quieran saber, de una me pueden preguntar. ¿Listo? Listo. Si quieren saber, no sé, salarios, si quieren saber lo que quieran. De hecho, pues me pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, pues como no los estoy viendo, no sé cómo están reaccionando, entonces pues les voy a ir contando y en cualquier momento pues levantan la mano o lo que quieran. Yo entré a la universidad en el 2013, digamos, desde que estaba en la universidad empecé a hacer trabajos como freelance, como diseñador freelance, porque pues siempre fue una necesidad para mí poder contar con un flujo de efectivo o un flujo de caja adicional al que ya tenía, digamos, no sé, pues en ese momento mi papá por sus condiciones económicas o laborales me podía dar cierta cantidad limitada de plata y con esa plata tenía que hacer todo, ¿sí? Ve, y en la universidad, ¿cómo encontrabas clientes? Mucho voz a voz, ¿sabes? Eso se volvió mucho un trabajo así. Yo de hecho empecé pintando, empecé a hacer graffiti porque era algo que me gustaba desde el colegio. Y por redes sociales como empezaron a llegar los primeros clientes y vos vas haciendo un primer contacto, un trabajo que digamos a la gente le guste o quede contenta con ese trabajo y ese se vuelve una puerta de entrada grandísima para las demás empresas. Digamos, hoy en día nosotros estamos trabajando con el gobierno de Buenaventura y precisamente, o sea, y empezamos haciéndole un loguito chiquitico a un amigo que estaba emprendiendo. Entonces, como esas conexiones son las que te van llevando a el día de mañana poder estar como independiente trabajando en algo que vos digas, uff, bueno, bacano, poder tener este alcance, son cosas que uno a veces no cree. O el poder conversar o establecer un contacto, que yo creo que ese es uno de mis activos principales, y es sí, los contactos, básicamente, el poder establecer conexiones. Es algo que no tiene un valor monetario, un valor económico tangible, sin embargo, lo que obtienen de eso, lo que ustedes pueden ganar de eso, los beneficios que van a traer de eso, son muy grandes. Entonces, pues, en ese primer punto, David, es básicamente relacionamiento. Era cómo conseguía a mis clientes inicialmente, relacionamiento. Y decirle a todo el mundo qué estás haciendo. Uno a veces como emprendedor trata de, uy, no, para que no me copien, o mi propuesta de valor es única y nadie... Si tu propuesta de valor es lo suficientemente única, pues nadie te la va a poder copiar, pero si es lo suficientemente única, la gente va a poder recomendarte y de esa forma pues vas a poder empezar a crecer. Eso por ese lado, no sé si ahí te contesté. Sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, yo me gradué de la universidad, hice mi práctica en la Cámara de Comercio de Cali, tuve la oportunidad de trabajar en el área de emprendimiento e innovación y eso me abrió, digamos, el panorama eh, mucho más amplio a poder decir, listo, para poder montar una empresa o para poder capitalizar un emprendimiento, pues se necesita mucho tiempo, se necesita mucho trabajo, pero
empecé a entender que habían ciertas ayudas y ciertas como mecanismos, tanto de privados como de entidades públicas, que permiten pues que uno pueda acceder a estos mecanismos, a estos cursos, a estas herramientas de formación, de crecimiento y demás, con las que no les toca pagar nada y pueden como ganar mucho. Entonces, eso por ese lado. Me gradué de la universidad y empecé a trabajar en producción de eventos. Yo era diseñador para una empresa que hacía eventos corporativos en hoteles, en estadios y demás. Mi trabajo ahí empezó siendo básicamente como diseñador en el área de mercadeo y hacía también los renders de los montajes de los espacios. Me pagaban mal, me fui a vivir a Bogotá, pero con ese sueldo que tenía en ese momento, el 70% del sueldo se me iba en vivienda y en mis gastos básicos, vivienda y alimentación. Es decir, que el otro 30% del sueldo me lo tenía que gastar eh, en transporte y en lo que pues, adicionalmente me pueda ganar, pues, o me quisiera gastar como para mí. Pero pues ustedes saben que, no sé, a fin de mes 250.000 pesos terminan siendo pues muy poco realmente para poder, no sé, desplazarte, si quieres salir a comer y más en una ciudad como Bogotá, pues, por ejemplo, que era en ese momento, en el 2018. Después de eso, digamos, empecé a ver, en ese momento no podía ahorrar, que era algo que tenía muy presente, que necesitaba empezar a ahorrar. Entonces, se me presentó otra oportunidad laboral de trabajar en el Banco de Occidente, en Naval Digital Labs, en transformación digital, donde, digamos, el salario fue un poquito mejor y ahí ya pude empezar a ahorrar plata, básicamente. Pues ahí ya no estaba viviendo donde mi prima, bueno, eso también en relación a lo que decía David al principio, cuando me fui a Bogotá, como no me alcanzaba la plata para nada, me fui a vivir donde una prima, que de hecho esta prima era la que me cobraba el 70% del ingreso para poder vivir ahí con ella. Entonces, nada, pues eso era un ejercicio muy bueno, tengo estos recursos limitados y cómo voy a hacer para que estos recursos me duren lo suficiente para poder llegar a lo que quiero llegar, que es, no sé, llegar a fin de mes bien, ¿no? Vivo y sin tener que levantar la mano y decir, oiga papá, oiga familia, venga, hagamos una vaca porque es que ya me voy a morir acá en Bogotá y no puedo más. Entonces, ese era como mi plan básicamente y creo que he sido una persona que ha buscado mucho como valerse por sí mismo. Entonces, no solamente trabajaba en plataformas, sino que ya viendo que el sueldo era limitado, los horarios eran pesados, dije, pues igual necesito más plata, entonces necesito camellar más. Una pregunta. Dale. Pues vos que llevas algún tiempo por fuera, que ya conoce más el mercado y qué tal es, digamos, de las tres ciudades grandes que uno oye, Bogotá, Medellín, Cali, ¿dónde ves mejor el diseño? En cuanto a lo financiero, pues, y en cuanto a las posibilidades que ofrece el mercado de ahí. Depende, yo creo que hay unas compañías muy grandes y sobre todo el tema, por ejemplo, de diseño de productos y servicios, experience design, service design, diseño de interfaces, diseño de experiencia de usuario, son los temas que se están moviendo muy fuerte en digital y donde se puede aspirar unos salarios dependiendo si sos, más o menos para que se hagan una idea, un diseñador UX junior de una entidad financiera como Da Vivienda, más o menos, se puede estar ganando, no sé, por ahí 1.600.000, 1.800.000, recién egresado, pues un diseñador junior. Un diseñador senior, por ejemplo, en una empresa colombiana se puede estar ganando entre 6, 8, 10, 12, dependiendo pues ya como del nivel del diseñador como tal. Eso más o menos pues como en rangos salariales. ¿Qué pasa en las ciudades principales? Pues por ejemplo Medellín, está todo el grupo antioqueño y ellos pues también están haciendo un esfuerzo importante en temas de innovación y digitalización de la ciudad. Por eso, digamos que tiene como ese crecimiento y ese auge, sobre todo en estos campos de desarrollo tecnológico. Bogotá, pues Bogotá es capital, allá se mueven muchas industrias y conseguir trabajo es relativamente fácil, pues dependiendo como de las habilidades que vos hayas desarrollado, pero hay muchas plazas abiertas. Vamos, por oferta, Bogotá puede ser mucho mayor, un rango de salarios un poquito más bajito, Medellín puede ser una oferta un poco más reducida, pero con unos salarios mayores.
Y Cali particularmente, digamos que es una plaza donde se mueven como empresas muy tradicionales, tipo Colombina, Tecnoquímicas, que son las que te pueden garantizar de alguna forma un ingreso superior o competitivo con lo que uno estaba viendo en otras compañías. Sin embargo, están empezando a entrar muchas empresas del exterior, tipo Semoga, o empresas que se empiezan a internacionalizar, que ven mucho más valor en estos procesos de diseño y así mismo pues empiezan a retribuir mejor. Entonces es más un tema como de exploración. Al principio pues nada, yo me puse a trabajar como en lo primero que me salió, y agradezco un montón porque no me enseñó tanto cosas de diseño, pero me enseñó muchas cosas, digamos, de disciplina, de orden, de cómo hago rendir lo que tengo, eh, y poder llegar a ese punto. Eso pues es como referente a las tres ciudades principales. Dale, gracias. De nada. Bueno, ¿qué más les cuento? Entonces, listo, empecé a trabajar en el Banco Occidente. En paralelo, yo seguía trabajando, pues, como en mis cosas en particular. Y cuando digo mis cosas en particular, son, yo hago branding, pues, hago diseño de marcas, básicamente hacemos branding, y hacemos contenido audiovisual y trabajo con Capio. Entonces, digamos, esos tres flujos se empiezan a volver como ese ingreso, como totalizado, ¿no? Sin embargo, bueno, no, esto es todavía Banco Occidente. Yo sigo trabajando como en las tres cosas al mismo tiempo. Vamos, chao, fines de semana, dobleteado de horario y todo bien. Hasta eso fue marzo del 2019. En marzo del 2019 nos ganamos un concurso con Capio de la Fundación Bolívar da Vivienda, donde nos entregaron más o menos 60 millones de pesos para desarrollo del proyecto. Y creo que aquí viene como una de esas primeras lecciones que les quería hacer. Yo, por ejemplo, yo pienso en este momento y digo, con 60 millones de pesos yo organizo mi caminado. Y en ese momento también pensaba lo mismo, como con esos 60, listo, vamos a sacar el proyecto adelante. Oigan, ¿y ustedes no se imaginan de verdad en qué se fueron esos 60? O sea, si yo les digo, se lo juro que quisieran sacar la mano por el computador y hacerme así, porque realmente se fueron esos 60 millones de pesos. De hecho, una de las personas que hacía parte del equipo se fue del equipo. Entonces, como el 15% de esa plata se fue en la salida de semana. Hicimos unos viajes que eran unos viajes innecesarios, pero que también sacaban, no, mentiras, no eran viajes innecesarios, pero viajes también de Capri donde tuvimos relacionamiento, pero digamos el costo-beneficio, invertimos mucha plata en esos viajes y poca fue la retribución. Y empezamos a meterle un montón de plata en desarrollo de producto y producto y producto y producto, hasta que al final dijimos, oiga, ¿sabe qué? Ya no vamos a hacer más producto, vamos a parar aquí porque no nos va a alcanzar, no nos van a alcanzar ni estos 60, ni los siguientes 60, ni los que vengan después de esos para poder terminar el producto como como lo queremos terminar. Entonces, en ese punto ya nos tocó tomar la decisión de decir, listo, no vamos a desarrollar más producto y más bien con el poquito de plata que nos sobra, lo que vamos a hacer es crear un activo lo suficientemente robusto para tener algo sobre qué pararnos. ¿Sí me entienden? Porque si en un punto previo nosotros decíamos, no, Capio es este prototipo impreso en 3D, es diferente a decir, Capio es esta plataforma digital que tiene todas estas funcionalidades y que ya está, digamos, al aire, ¿cierto? Digamos, una cosa tiene mucho más valor real que el otro. Y eso fue como una primera decisión estratégica, como en ese momento de escasez también creo de alguna forma, o no había tenido el acceso a esa cantidad de recursos como de esa forma tan inmediata, entonces uno sale como un loco y fue, pucha, y quiero gastar acá, y quiero gastar acá, y quiero hacer gorras y camisetas, y volantes y tarjetas, y no te das cuenta y ya te gastaste 40 millones de pesos en bobadas. Entonces, pues, lo primero es como... o una de estas grandes reflexiones es cuando llegue como ese recurso o algo que ustedes no están esperando, piensen muy bien en qué lo van a invertir, ¿no? Hay que ser muy claro con uno mismo, lo que está haciendo es una inversión para futuro y lo que deben estar pensando es, ¿qué puedo hacer con esta plata que al futuro me pueda sacar el mayor beneficio para mí o para los demás? Y no necesariamente tiene que ser un beneficio económico, puede ser
En experiencia para ustedes, como listo, estoy invirtiendo una plata que me va a dar experiencia, tipo una maestría, o tengo una plata que me va a dar, se va a volver rentable, no sé, dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años. Eso por ese lado. Y otra de las reflexiones es que es clave poder diversificar los ingresos. En un punto, por ejemplo, dejé de recibir salario, regáleme un segundito por favor, que tengo un ruido. Bueno, ahí mientras vuelve Juan Pablo, muchachos, a Juan Pablo se le olvidó lo que ustedes están aprendiendo, cálculo de la tasa interna de retorno, cálculo del valor presente neto, ¿sí? Todo eso que me estoy gastando, esos viajes, esos volantes, ¿sí? ¿Qué venta incremental me van a producir? ¿Sí? Y le pasan las formulitas de Excel, VPN y listo, ahí ya volvió Juan Pablo. Ah, listo, ahí ya. Sí, básicamente eso no lo calculé, porque precisamente uno como en ese afán del día a día, uno deja de fijarse, o sea, te empezás a preocupar más de cómo voy a responder a todos estos trabajos que están llegando, a estas cosas que tengo que pagar, estas cuentas que tengo que hacer, que en el día a día uno se abruma y al final deja de darle la importancia que necesita a este tipo de cosas. Entonces, por eso, hoy, un año después de gastarme la plata, digo, güey, me hubiera gastado la plata de una forma diferente. Y es porque en un momento inicial no fuimos juiciosos con este ejercicio de pensar estratégicamente qué vamos a hacer con esta plata. Pero bueno, no todo, digamos, fueron aprendizajes malos. También después de eso conseguí otro trabajo donde me empezaron a pagar más y tuve la posibilidad de ahorrar y de ahorrar lo suficiente y porque estaba muy mentalizado en que no quería seguir trabajando para alguien más, en que creo en lo que estoy haciendo por mis diferentes emprendimientos y que ya requerían el tiempo para digamos, invertir ese tiempo, invertir más tiempo, hacerlos crecer, que si me seguía quedando en el otro lado, pues por lo menos con, mejor dicho, es como ese ejercicio de sacrificar unas cosas por las otras. Entonces estoy sacrificando, no sé, un sueldo fijo, estoy sacrificando unos beneficios en salud, unos beneficios en pensión, etc., etc., a costa de una independencia, un flujo de trabajo diferente, un enfoque, digamos, mucho más cercano a lo mío. Pero para poder llegar a este punto y llegar mucho más tranquilo, lo que hice fue durante cerca de 2 años, proponerme ahorrar el mayor porcentaje del salario posible para que al momento de tomar la decisión de independizarme, yo pueda decir, si no quiero trabajar 6 meses, puedo no trabajar 6 meses, porque, digamos, creé ese colchón para poder estar tranquilo en ese aspecto. ¿Sí? Preguntita para Jopi o para el profe. Es que yo he pillado en diferentes personas que ocupan unos porcentajes más o menos determinados en ciertas áreas de su vida. ¿Vos nos podrías dar tu ejemplo, tal vez? Yo básicamente lo que tenemos, bueno, en este momento todavía no he podido como totalizar los ingresos mensuales porque han venido fluctuando pues dependiendo del número de clientes y hemos estado trabajando por proyectos. Entonces pues lo que hacemos es como cada 3 meses decir listo, esto está, o lo que pasó en los 3 meses anteriores se dividió de esta forma, entonces lo que vamos a hacer actualmente es partirlo así. Por ejemplo, en gastos de vivienda, lo ideal, David, es que no te supere el 30% del ingreso. Sin embargo, creo que nosotros en este momento estamos llegando como al 40%, pero lo ideal es, por ejemplo, vivienda que no te supere el 30% del ingreso, que el ahorro sea cercano al 30%, creo, profe, y ahí ya me corregirá si no es así. Eh, y el 20% creo es ocio y diversión, básicamente. Es como la distribución que tengo en la cabeza y me falta un 20%. Sí, esa es una distribución, pues, por ejemplo, ahí hay unos valores muy precisos que ha dado Juan. El 30%, digamos, de su ingreso, pues lo debería usted invertir en vivienda. Eh, Incluso, pues el ahorro, planteaste un gran reto ahí con el ahorro, poder uno ahorrar un 30%. Si se puede, magnífico, pero mínimo sí tratar de ahorrar un 10% del salario como mínimo. Eh, son como
lo ideal. O sea, también de pronto con las etapas de la vida, pues van cambiando algunas cosas. Cuando ustedes están jóvenes, todavía pues solteros, tienen mucha capacidad de ahorro, ¿sí? Pues por ejemplo, Juan Pablo está dando un rango salarial de alguien, pues no tan junior, un poquito más senior, que lleven, no sé, 4, 5 años ya trabajando, pues podrían estar en niveles de aproximadamente 5 o 6 millones de pesos. Si usted es juicioso, ahí le empieza a quedar una parte importante para ahorrar. Ya después cuando usted se casa y tiene hijos, pues los hijos, digamos, uno tiene que invertir muchos recursos en los hijos. Al principio la etapa pues de los pañales, de la leche, eso es costosísimo. Y ya después el tema del jardín, la matrícula del jardín y eso, pues todavía más. El tema del ahorro es un tema de, como de, o sea, siempre tenerlo en mente, ¿sí? Un ahorro, así usted gane poquito, usted puede ahorrar. Eh, Tiene que ver el ahorro, es como una, un consumo futuro. ¿Sí? Usted se está cohibiendo algo hoy, pero es para consumirlo mañana y de pronto en alguna pues medida o de algún impacto más importante. Si usted ahorra, pues puede llegar a tener la cuota inicial de pronto de un apartamento, ¿sí? Y si tiene esa cuota inicial de un apartamento, pues es un paso en la dirección correcta porque de pronto no va a tener la necesidad de pagar ahorro, sino que se va haciendo poco a poco a su apartamento. Son como ese tipo de cosas. Es un tema de voluntad, digamos, de sacrificio, como lo decía Juan, ¿sí? De acuerdo, profe, ¿no? Y de organizarse sobre todo, porque al final uno piensa que no, pero esos 1.000 pesitos que te sobran, esos 1.000 pesitos al final de la semana se te pueden convertir, no sé, en una hamburguesa o algo así. Entonces uno cree que no, pero todo va sumando y es importante tenerlo en cuenta. También que me pasó, dejé de revisar en un punto en que me estaba gastando la plata. Eso es una cagada grandísima, perdón la palabra, profe. Pero me pasó trabajando en Bolívar, que me llegó un mes la tarjeta de crédito, una cosa loca que yo decía, güey, ya me toca, este mes no tengo salario, este mes todo se puede derecho para la tarjeta. Y entonces es lo que dice el profe también, como es hacer más que un sacrificio, yo creo que es hacer conciencia, ¿no? Como listo, me estoy gastando la plata en esto, me estoy gastando la plata en esto otro. Eso no significa que uno no se pueda gastar la plata, ¿no? Yo también tengo días en los que digo, para esto trabajo, la chingada, y me compro, no sé, lo que me quiera comprar en un determinado momento, pero pues el ejercicio es ser muy consciente de eso, o por lo menos, no sé, si este mes compré unos zapatos, pues el otro mes no me voy a comprar unos zapatos, porque ya cubrí esa necesidad en un momento determinado, y es el ejercicio de empezar a ser conscientes. Ahora, alguien una vez me dijo que me pareció muy acertado que para el nivel de vida que uno se quiera dar, lo que uno se esté ganando siempre va a ser como ese salario mínimo, ¿no? Entonces, no sé si es como claro con eso, si soy claro con eso, es como un poquito confuso. Como si yo me gano, no sé, 5 millones de pesos al mes, yo cuento con esos 5 millones y eso es lo mínimo con lo que yo voy a vivir en el mes, ¿no? Porque a partir de esos 5 millones he adaptado el resto de mi estilo de vida. Entonces yo cuento con esos 5 millones para pagar el arriendo, cuento con esos 5 millones para el mercado, para la comida del perro, para el celular, para la salud, para la pensión, para todos los pagos de las cosas pues internas que tenemos que hacer a nivel de la agencia, pero sabemos que contamos con ese recurso limitado. Entonces, como siempre ese salario base puede volverse como ese mínimo y de ahí pues debería estar como establecido esos porcentajes mínimos siempre de ahorro, máximos, por ejemplo, mínimos de ahorro y máximos de gastos para tenerlo como organizado por ese lado. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta adicional. No, esta hora ha sido todo súper claro.
Listo. Bueno, ¿y qué pasó después? Terminé de trabajar en Bolívar, en el Grupo Bolívar, tomé la decisión de independizarme ya teniendo como un colchón, que era este colchón de ahorro que les dije que estoy ahorrando durante casi 2 años para tener salvavidas de alguna forma. Y llegamos a un punto donde garantizamos un flujo mínimo de clientes que nos generara este ingreso mínimo que estábamos necesitando para vivir. Por eso les estaba hablando ahorita de ese ingreso mínimo. Entonces, como empleado, digamos, entraba una plata, pero como independiente empezó a entrar otra plata. Cuando ya esa plata de que estaba entrando como independiente empezó a ser igual o mayor a la plata que entraba por el otro lado, o igual o mayor a ese salario mínimo que estábamos necesitando para vivir, ahí fue que dije, listo, ya estamos como en el punto donde no se va a secar el ahorro y va a seguir entrando por el otro lado. Yo hablo muy poco en términos técnicos, pero es como más fácil me queda a mí entenderlo, entonces más fácil me queda explicarlo. Pero, digamos, no se me iba a secar el ahorro que había hecho durante el otro tiempo, pero tampoco iba a dejar de entrar el flujo pues, que estaba entrando anteriormente. Entonces, ya en ese punto como de equilibrio, tomé la decisión y dije, listo, me devuelvo para Cali. ¿Por qué devolverse para Cali? Pues ahora la virtualidad nos permite, por ejemplo, esto, pues estamos en clase sin estar en la universidad. Y lo mismo, podemos trabajar con clientes en Cali, podemos trabajar con clientes en Bogotá, en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en Buenaventura, en donde sea que tengamos los clientes, podemos trabajar con ellos de forma remota. Y Bogotá es una ciudad que es como 40% más costosa que Cali. Simplemente en temas vivienda, pues en vivienda estamos pagando realmente un 50% menos de lo que estábamos pagando en Bogotá, por ejemplo, para que se hagan una idea. Entonces, digamos, esas fueron como todas las decisiones que han venido llevándonos hasta este punto y en donde estamos hoy en día, donde les digo, pues que como emprendedor sí es difícil y hay días donde yo digo, pucha, ¿por qué renuncié? Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, no sé, para mantener el estilo de vida o para viajar o para poder tener unas vacaciones o cuándo va a tener vacaciones, pero vale la pena, pues, o por lo menos desde mi punto de vista, vale mucho la pena hacerlo. No sé, muchachos, si hasta ahí tengan Tengo alguna... una pregunta. Dale. Digamos como que si en algún momento te tocaría volverte, o sea, ya estás independizado, ¿cierto? O sea, ya trabajas independiente. Si en algún momento como que ves la necesidad de volverte a emplear, ¿lo harías? Mira, nunca diga nunca y, o sea, es algo que si me toca en algún momento lo volvería a hacer sin ningún problema, pues he sido empleado. ¿Qué intentaría? Intentaría muchas cosas antes de volverme a emplear y por eso les hablaba también de diversificar ingresos. Entonces, ahora nosotros no solamente estamos con el tema de la agencia, el crecimiento de ingresos por la agencia, sino que hicimos inversiones pues en un tema de cultivos, pues estamos haciendo como inversiones en criptomoneda. Entonces, como diversificar estas fuentes de ingreso también nos permiten de alguna forma generar un flujo de caja de otros lados. Y no sé, si en algún momento la agencia no da, de pronto pivoteo a otra cosa, pero digamos que buscaría otras alternativas antes de emplearme. Sin embargo, emplearme no, pues no me quita el sueño. Ok, gracias. De nada. De pronto, Juan, ¿puedes contarle un poquito como el proceso para haber accedido a esos 60 millones que se ganaron con el emprendimiento, por si ellos tienen el día de mañana algún proyecto y quieran como hacer paso a paso para poder acceder a recursos que tienen que hacer? Perfecto. Acá, pues en Colombia tenemos entidades públicas y privadas en función del emprendimiento. Y dependiendo del sector en donde ustedes estén emprendiendo, pueden acceder a unos u a otros beneficios. El caso particular de Social Skin es un premio que lo hace la Fundación Bolívar da Vivienda, o sea, es un premio de privados
que impactan a proyectos en etapas tempranas, donde les dan un capital semilla y mentoría para invertir estos recursos y evolucionar. Ellos cada año en marzo sacan la convocatoria para que se inscriban. Creo que son alrededor de 10 ganadores por cada una de las de las acciones pues, del premio. Y creo que son 10.000 o 12.000 dólares de premio, más las mentorías pues, que ustedes se ganarían. Entonces, es simplemente para ese proceso esperar a que abran la convocatoria, llenar el formulario sobre todo enfocándose en cuál es el impacto social que tienen dentro del proyecto. En el caso de Social Skin, pues que tiene un enfoque claramente social y en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es llenar el formulario, hacer la solicitud y pasar el proceso. Una vez pasan ese proceso, si pasan el filtro del formulario, pasan a una etapa de bootcamp o de formación, donde durante un día les hacen formación en diferentes temas de pitch, de modelo de negocio, propuesta de valor, proyecciones y ventas y temas de mercado. Y al final ustedes presentan el pitch en una presentación, como si estuvieran presentando proyecto de grado o algo así. Creo que son 3 minutos de pitch o 5 minutos de pitch. Y después de eso ya un jurado define quiénes son los ganadores en cada una de las categorías. Pues ahí les entregan la plata y les hacen los desembolsos. Existen otras alternativas tipo Fondo Emprender. El Fondo Emprender es un recurso muy bueno al que muy poca gente accede por desconocimiento principalmente, y el Fondo Emprender es un fondo que crea el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, para financiar emprendimientos. Entonces ustedes pueden ir al SENA, acá eso queda al lado de Único en Cali, al frente del Único. Ahí se sientan en un taller sobre el Fondo Emprender, donde les presentan qué es el Fondo Emprender, y después de eso ustedes tienen que ir donde un gestor, creo que es enviar un correo, decir, asistí al taller y este es mi emprendimiento, y a partir de ese momento los contacta un asesor de emprendimiento del SENA. Este asesor de emprendimiento del SENA lo que se encarga es de guiarlos a ustedes a través de todo el crédito. Este Fondo Emprender es un crédito, pero tiene una característica muy bacana, y es que es un crédito condonable. Un crédito condonable es que si ustedes cumplen unos objetivos que ustedes mismos se ponen dentro del plan de trabajo de Fondo Emprender, el crédito puede que al final ustedes no lo tengan que pagar, es decir, les regalan la plata, básicamente. Pues sí, para ser prácticos, les regalan la plata. Y es un recurso al que ustedes pueden acceder de una forma muy fácil. Hay que ser juiciosos y es un proceso que se puede demorar 6 meses, se puede demorar 8 meses, se puede demorar un año, pero pueden acceder hasta 100, creo que son 130 millones de pesos a los que pueden llegar a acceder cumpliendo con unos objetivos de ventas anuales y objetivos de empleo. Creo que son los 2 indicadores principales que mide el SENA para que ustedes puedan ser beneficiarios de la condonación de esa deuda. Entonces existen recursos tanto públicos como privados que ustedes les permiten acceder a recursos. Y como tercera recomendación, la Cámara de Comercio de Cali. De verdad es una entidad mixta, pues no, es una entidad privada que cumple una función pública, que es el recaudo de las matrículas mercantiles, que es algo pues que si van a emprender en algún momento les toca también pagar. Pero, digamos, al registrarse o para acceder a los beneficios de la Cámara de Comercio, pueden acceder a programas de formación, programas de mentoría, herramientas de financiación, donde a través de las diferentes etapas del emprendimiento, pues tienen servicios para apoyarlos en cada una de estas etapas. Entonces uno a veces como emprendedor se siente solo, se siente perdido, siente que no da más o que no va a saber cómo hacer las cosas, pero sí existen ayudas que nos sirven para poder sacar adelante los proyectos. Entonces, nada, es como la invitación, accedan, pueden meterse desde las páginas, por ejemplo, lo que les dije, Social Skin está al aire, Fondo Emprender está al aire, la Cámara de Comercio tiene todas sus herramientas también al aire. Entonces, es eso, emprender es un camino bonito, duro, pucha, ha sido uno piensa que no, y como que uno escucha todo el tiempo que emprender es difícil y que la gente quiere tirar la toalla y dice, bueno, pues pucha, le voy a hacer, pero ya estando adentro, ya cuando uno quiere tirar la toalla, uno dice, uff, es una experiencia bien interesante y que aporta mucho desde el punto de vista profesional y personal,
y en este punto, pues, donde las finanzas de la casa, porque yo también, yo no sé si por ahí vieron a pasar, yo emprendo con mi novia, digamos, con mi novia estamos montando la mezclar, pero no tiene que ser lo suficientemente hábil para poder separarlos y saber cuánto se va para la casa, cuánto se va para el trabajo y cuánto se va para las otras cosas. Entonces, nada, es simplemente eso, como ser muy, sobre todo muy consciente, ¿no? Como de dónde está viniendo la plata y para dónde viene. Bueno, Juan, no, pues muchas gracias por tu tiempo. Creo que tu testimonio, pues así de sincero, de informal, sin dominar pues temas técnicos ni sofisticados, sino en el lenguaje pues de un egresado de gestión financiera, son todavía más valiosos pues para estos muchachos y pues muy chévere que hayas aceptado la invitación de venir a compartir aquí tu experiencia. Te lo agradezco mucho, Juan. No, profe, muchas gracias a vos, muchas gracias y muchachos, de verdad, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que me quieran preguntar, de pronto no, no en función de las fórmulas de gestión financiera, porque probablemente no sea yo quien les vaya a dar la respuesta, pero en temas de emprendimiento, en temas de modelo de negocio, temas de entidades que les puedan ayudar con una o con otra cosa, de una pueden contar conmigo, ¿listo? Opi, ¿nos puedes contar un poquito acerca de Capio? ¿Qué les cuento de Capio? A ver, Capio, bueno, mentira, no, sí tengo noticias de Capio porque han pasado cosas. Capio fue mi tesis de la universidad. Fue el proyecto de grado que desarrollé pues, para pregrado de diseño industrial. Nació, digamos, no sé, yo siempre me relacioné mucho con el tema de necesidades especiales y me pareció muy chévere cuando vimos la materia. ¿Ustedes en qué semestre están? Ustedes están como en quinto, sexto, ¿cierto? Creo que hay Sí, hay de todo. de todo un poquito, pero superiores, como séptimo, Ok, ok. octavo. Ah, bueno, no, Capio fue mi proyecto de la universidad, mi proyecto de grado. Cuando entregamos, digamos, nos fue bastante bien y empezamos a ver como, oiga, aquí hay algo interesante que podemos hacer. ¿Por qué les contaba lo de la Cámara de Comercio y lo del relacionamiento? Porque a partir de ese momento eh, fue donde Capio empezó a cambiar listo, entregamos una tesis bacana, a podemos hacer algo mucho más grande con este proyecto. Entonces, estando en la Cámara de Comercio, resulta que yo le mostré el proyecto a alguien que estaba sentado al lado mío, no sé si era alguna directora de alguna de las unidades o algo así, y me dijo, Juan, ¿cómo así? ¿Vos por qué no haces algo más con eso? O sea, aquí hay algo chévere que puedes hacer, no sé qué. Háblate con Ready. Ready es la agencia que se encarga de todos los temas de propiedad intelectual, que hacía parte de la Cámara de Comercio, pero hoy en día funciona como una agencia independiente. Entonces hablé con estos manes y me dijeron, Juan, qué bacano. Tenemos una convocatoria o estamos juntando gente para aplicar una convocatoria de Colciencias para el tema de la patente. Entonces, digamos que a partir de ese punto dije, listo, vale la pena empezar a meterle mucho más a esto. Y empezamos a desarrollar con el tema de la patente, por ejemplo, eh, creo que fue uno de los temas que nos hicieron como demostrar tracción al momento de recibir el premio Social Scheme y una de las razones por las que nos entregan el premio. Entonces, ya no es un proyecto que solamente se quedó como en la universidad, sino que como una intención adicional de pasar a un siguiente paso o dar un siguiente paso en temas, por ejemplo, de propiedad intelectual. Y eso también empieza a darle más activos al proyecto de alguna forma o a capitalizar al proyecto de alguna forma. Eh, y pues, como les digo, pues va demostrando más tracción. Eh, Hoy en día, bueno, y Capio sigue evolucionando en temas de diseño de producto. Paramos en diseño de producto y lo que hicimos fue traer unos insumos pues de afuera, unos dispositivos que nos sirven para lo que nosotros queremos hacer. Entonces ya no gastamos plata en desarrollo, sino que gastamos plata trayendo equipos, que viene siendo un porcentaje mucho menor de lo que nos costaba simplemente el desarrollo. Para ponerles un ejemplo, desarrollamos un prototipo de Capio muy
básico, muy funcional, impreso en 3D con pilas AA de las grandotas. Y el diseño de ese prototipo nos costó simplemente el desarrollar la placa de circuitos, conectar las pilas y esto nos costó como 1,5 millones, 2 millones de pesos. Ahora, traer los equipos nos cuesta 300.000 pesos. Entonces, ahí se va haciendo pues como clara cuál es la diferencia y muy en función de lo que ustedes quieran lograr, pues como hacer las inversiones de forma más estratégica. Entonces nos ganamos el premio Social Skin, nos enfiestamos con esa plata básicamente, pero seguimos. La plata, el porcentaje de esa plata que invertimos en el desarrollo del proyecto es lo que nos tiene hoy en día firmando ya, de hecho, esta semana estamos firmando un NDA, un acuerdo de confidencialidad con un laboratorio en Estados Unidos para realizar las pruebas con los dispositivos de los terceros, pero con el software de nosotros. Entonces, es el punto en el que estamos ahora. Estamos en negociaciones con este laboratorio para saber, digamos, cómo vamos a hacer todo el protocolo de investigación, cuáles van a ser pues, los porcentajes de responsabilidades y tareas que se van a distribuir durante este periodo de investigación, si nos vamos a asociar o si no nos vamos a asociar, si simplemente estamos pensando en una etapa conceptual o no. Pero, digamos, ya llevamos Capio a ese punto de hacer un análisis observativo, ¿sí? Que es lo que hicimos en PDG, que fue ponerle el dispositivo a los pacientes, ver cómo estaban caminando sin el dispositivo y con el dispositivo. Y digamos, esa era nuestra evidencia para empezar a decir, listo, aquí que tenemos algo que queremos probar o que necesitamos probar para validar, y si funcionan, pues romperla, básicamente. Eso es lo que te puedo contar como de Capio en este punto en el que está. Capio, que básicamente es un dispositivo que se pone los pacientes sobre la cabeza, que les entrega un estímulo rítmico que les permite a los pacientes con enfermedad de Parkinson caminar mejor. Y en la plataforma pues, de la aplicación lo que hacemos es recoger información relevante para la medición de la evolución del proceso del paciente. Súper chévere, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, no, pues gracias a vos. La verdad, un gustazo haberte tenido por aquí, Juan. Profe, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Listo. Seguimos ahí en contacto, pues, Listo, Juan. profe. Muchachos, muchísimas gracias por su atención, por el tiempo. Igual, cualquier cosa, el profe tiene mis datos y mis éxitos en lo que queda de diseño. Y nada, muchachos, adelante con toda. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, que estés bien. Muchas gracias, chao. Bueno, muchachos, les cuento que yo tenía programado, pues, como para esta parte de la clase, un trabajo sobre unos fondos de inversión, unos portafolios. Pues la idea es como mirar, por ejemplo, calcular rentabilidades promedio, calcular el concepto del riesgo, pues, a través de una medida de desviación estándar, sacar unos indicadores, mirar de pronto el fondo en qué tipo de acciones se está invirtiendo, ¿sí? Pero para esto, pues realmente es más eficiente hacerlo en Excel, ¿sí? Y como estoy con el celular, voy a fijarme un momentico si ya de pronto hay internet en la casa, ¿no? Un segundito. No, no ha llegado el internet, ¿sí? Y pues realmente en el celular no tengo Excel, ¿sí? Entonces, más difícil pues trabajarlo. Entonces yo creo que por hoy, dadas las circunstancias, vamos a hacer una clase un poco más corta que las demás. Vamos a dejar ahí y pues ya nos vemos el próximo jueves para trabajar esto que les estoy proponiendo, pues
que requiere como el uso de Excel. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Reafirmo ahí que me Dale, gusta profe. Vale, profe. los invitados. ¿Cómo, David? Que reafirmando ahí que me gusta mucho la dinámica de los invitados. Siempre me parece valiosa. Ah, bueno, esa es la idea. Trataremos de pronto de tener algún otro de aquí a que se acabe el semestre. Ahí va a quedar, cuando salgamos de la reunión, creo que va a quedar la grabación en tu equipo, David. Entonces, porfa, pues nos compartes por el WhatsApp. Vale, vale. ¿Listo? Bueno, muchachos, que la pasen bien. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, profe.